En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La justificación, prenda de la salvación. Así pues, una vez que hemos recibido la justificación mediante la fe, estamos en paz con Dios, y todo gracias a nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también, mediante la fe, el acceso a esta gracia, en la que nos hallamos y nos gloriamos en la esperanza de participar de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia, virtud probada, la virtud probada, esperanza, y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. En efecto, cuando todavía estábamos sin fuerzas, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Y pensemos que difícilmente habría alguien que muera por un justo. Tal vez por un hombre de bien se atrevería uno a morir. Así que la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Con cuanta más razón ahora, justificados por su sangre, nos pondrá Él a salvo de la ira divina. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuanta más razón, estando ya reconciliados, nos salvará mediante su vida. Y no solo eso, pues también nos gloriamos en Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Adán y Jesucristo. Por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte alcanzó a todos los hombres, puesto que todos pecaron. Ciertamente, hubo pecado en el mundo antes de la llegada de la ley, pero el pecado no puede imputarse cuando no hay ley. Con todo, desde Adán hasta Moisés reinó la muerte aún sobre aquellos que no cometieron un pecado semejante al de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero con el don no sucede como con el delito. Si por el delito de uno murieron todos, con cuánta más razón se ha desbordado sobre todos la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un hombre, Jesucristo. Además, no sucede con el don de Dios como con las consecuencias del pecado de uno solo, porque el juicio, partiendo de un pecado, llevó a la condenación, mas la obra de la gracia, partiendo de muchos delitos, se resuelve en justificación. En efecto, si por el delito de un hombre reinó la muerte, con cuánta más razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinan en la vida por uno, por Jesucristo. Así pues, como el delito de uno atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de la justicia de uno procura a todos la justificación que da la vida. En efecto, así como por la desobediencia de un hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno todos serán constituidos justos.
Proposición temática. La ley, en definitiva, intervino para que abundara el delito, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así, lo mismo que el pecado reinó para traer muerte, también la gracia reinará en virtud de la justicia para procurarnos vida eterna a través de Jesucristo, nuestro Señor. La vida en Cristo. ¿Qué diremos, pues? ¿Que debemos permanecer en el pecado para que la gracia se multiplique? De ningún modo. Nosotros ya hemos muerto al pecado. ¿Cómo vamos a seguir entonces viviendo en él? ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo, fuimos incorporados a su muerte? Por medio del bautismo fuimos, pues, sepultados con él en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo resucitó de entre los muertos mediante la portentosa actuación del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si hemos sido injertados en él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos por una resurrección semejante. Sabemos así que nuestro hombre viejo fue crucificado con él, a fin de que fuera destruida nuestra naturaleza transgresora y dejáramos de ser esclavos del pecado. Pues el que está muerto queda libre del pecado. Y si, hermanos, hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no vuelve a morir, y que la muerte carece ya de poder sobre él. Su muerte implicó morir al pecado de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. En consecuencia, también vosotros debéis consideraros muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Así que no permitáis que el pecado reine en vuestro cuerpo mortal. De este modo no acataréis sus deseos, y no convirtáis vuestros miembros en instrumentos de injusticia al servicio del pecado. Ofreceos más bien a Dios como si fueseis muertos que han vuelto a la vida, y vuestros miembros como instrumentos de justicia al servicio de Dios. Pues el pecado no volverá a dominaros, ya que no estáis a merced de la ley, sino bajo la gracia de Dios. Al servicio de la justicia. Entonces, ¿qué? Si ya no estamos a merced de la ley, sino bajo la gracia, ¿podremos pecar? De ningún modo. ¿No sabéis que, si os ofrecéis a alguien para obedecerle, os hacéis esclavos de ese a quien obedecéis? Así la esclavitud al pecado conduce a la muerte, y la obediencia a Dios a la justicia. Pero gracias a Dios, vosotros, que erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón al modelo de doctrina que habéis recibido, y, liberados del pecado, os habéis hecho esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos, en atención a vuestra flaqueza natural, pues, del mismo modo que ofrecéis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la maldad para obrar el mal, ofrecedlos ahora a la justicia para una vida de santidad. Verdad es que, cuando erais esclavos del pecado, erais libre en lo referente a la justicia. Pero ¿qué frutos cosechasteis entonces de todo aquello que ahora os avergüenza, y cuyo fin es la muerte? Pero ahora, libres ya del pecado y esclavos de Dios, dais frutos de santidad, cuyo fin es la vida eterna. El salario del pecado es la muerte, pero el don de Dios es la vida eterna unidos a Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Acaso ignoráis, hermanos, que la ley solo obliga al hombre mientras éste vive? Hablo a quienes entiendan de leyes. Así, la mujer casada está sujeta por la ley a su marido mientras éste vive, mas, una vez muerto el marido, se ve libre de la ley del marido. Por eso, mientras vive el marido,
será considerada adúltera si se une a otro hombre. Pero cuando muere el marido, queda libre de la ley, de forma que no es adúltera si se une a otro. Así pues, hermanos míos, también vosotros quedasteis muertos respecto de la ley al incorporaros al cuerpo de Cristo, pues pasasteis a pertenecer a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos para que diéramos frutos que nos conducen a Dios. Porque cuando nos dejábamos guiar por la carne, las tentaciones pecaminosas, excitadas por la ley, actuaban en nuestro cuerpo para que produjéramos frutos que conducen a la muerte. Ahora, sin embargo, hemos quedado emancipados de la ley, muertos a todo lo que nos tenía aprisionados, de modo que podamos servir según un espíritu nuevo, no según un código anticuado. Función de la ley en el pasado. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Que la ley es pecado? De ningún modo. Sin embargo, yo no habría conocido el pecado si no hubiera sido por la ley. Seguro que yo habría ignorado que es la concupiscencia si la ley no dijera, no te des a la concupiscencia. Mas el pecado, aprovechándose del precepto, suscitó en mí toda suerte de concupiscencias, pues sin la ley del pecado estaba muerto, hubo un tiempo en que viví sin ley, pero en cuanto apareció el precepto, cobró vida el pecado, y yo acabé muriendo. Y resultó que el precepto, destinado para dar vida, me causó muerte, porque el pecado, aprovechándose del precepto, me sedujo, y por él me dio muerte. Así que la ley en sí misma es santa, y santo el precepto, y justo y bueno. Entonces, ¿se ha convertido lo bueno en muerte para mí? De ningún modo. Es que el pecado, para aparecer como tal, se sirvió de una cosa buena para procurarme la muerte. Es decir, que el pecado ejerció todo su poder de pecado valiéndose del precepto. Impotencia actual de la ley. Sabiendo en efecto que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al poder del pecado, realmente no comprendo mi proceder, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, debo reconocer que la ley es buena. Pero en realidad no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Pues bien sé yo que nada bueno hay en mí, es decir, en mi carne, en efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien actúa, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues esta ley, que aunque quisiera hacer el bien, es el mal el que me sale al encuentro. Por una parte, me complazco en la ley de Dios, como es propio del hombre interior, pero a la vez advierto otra ley en mi cuerpo que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza la ley del pecado que está en mi cuerpo. ¡Pobre de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así pues, soy yo mismo quien, con la razón, sirvo a la ley de Dios y, con la carne, a la ley del pecado. La vida en el Espíritu. Por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida a través de Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley era incapaz de hacer,
reducida como estaba a la impotencia por la carne, lo hizo Dios, en efecto, Dios enviando a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado, y en orden a abolir el pecado, condenó el pecado en la carne. Y lo hizo para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que seguimos una conducta no según la carne, sino según el Espíritu. Efectivamente, los que viven según la carne desean lo que es propio de la carne, mas los que viven según el Espíritu buscan lo espiritual. Ahora bien, las tendencias de la carne desembocan en la muerte, mas las del Espíritu conducen a la vida y la paz, ya que las tendencias de la carne llevan al odio de Dios. No se sometan a la ley de Dios, ni siquiera pueden. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Mas si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté ya muerto a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia que habéis recibido. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos míos, no somos deudores de la carne para vivir según la carne, pues si vivís según la carne, moriréis. Pero si con el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Hijos de Dios, gracias al Espíritu. En efecto, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y vosotros no habéis recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si compartimos sus sufrimientos para ser también con Él glorificados. Destinados a la gloria. Soy consciente de que los sufrimientos del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Incluso, la creación espera ansiosa y desea vivamente el momento en que se revele nuestra condición de hijos de Dios. La creación, en efecto, fue sometida a la caducidad, no espontáneamente, sino por voluntad de aquel que la sometió, pero latía en ella la esperanza de verse liberada de la esclavitud de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera viene gimiendo hasta el presente y sufriendo dolores de parto, pero no solo ella, también nosotros mismos, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior anhelando la liberación de nuestro cuerpo, porque nuestra salvación está relacionada con la esperanza. En efecto, si esperamos algo que se ve, eso no es esperanza, pues ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? Pero si esperamos lo que no vemos, hemos de aguardar con paciencia. De igual manera, el Espíritu viene también en ayuda de nuestra flaqueza. Como nosotros no sabemos pedir como conviene, el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos indescriptibles, y el que examina el interior de las personas ya sabe lo que anhela el Espíritu, y que, cuando intercede en favor de los santos, lo hace conforme a la voluntad de Dios.
el plan de salvación. Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Pues Dios predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, a los que conoció de antemano, para que así fuera su Hijo el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó, también los hizo justos, y a los que hizo justos, también los glorificó. Conclusión. Himno al amor de Dios. Ante esto, ¿qué podemos decir? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si Él no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no vamos a darnos con Él gratuitamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió, más aún, que resucitó, que está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿Los peligros? ¿La espada? Como dice la Escritura, por ti nos matan cada día, nos tratan como a ovejas de matadero, pero en todo esto salimos más que vencedores, gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni lo presente ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura ni la profundidad, ni cualquier otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro.